Buenos días, amigos y familiares, y toda aquella persona que tenga la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón. Desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, les mandamos saludos y bendiciones. El día de hoy vamos a hablar de la gracia de Dios para nuestra vida, de cómo la recibimos y sus beneficios. Amén. Vamos a ver cómo se traduce la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Proviene de la raíz griega charis, C-H-A-R-I-S, charis, que significa un favor inmerecido, en este caso de Dios, favor gratuito, inmerecido también, una bendición o la bondad. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta que la gracia significa un favor inmerecido. Ciertamente, a Dios le plació darnos de su gracia para perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo. Amén. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios de nuestros pecados, sino también a la salvación del hombre, de la humanidad. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús por la humanidad. Juan 1:17 de la Reina Valera 60 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Así que aquí vemos que la gracia viene por medio de Jesucristo. Efesios 2:8 y 9 y 10 de la Reina Valera 60 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque por gracia somos salvados. Aquí otra vez nos damos cuenta que la gracia de Dios, eso que Él permite en nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces esa gracia viene y nos cubre y perdona nuestros pecados, nuestra vida pasada. Amén. Dice que es un don de Dios, que es un regalo de Dios, es algo que Dios nos otorga. Amén. Dice que no es por obras, o sea, yo no puedo hacer nada suficiente para que Dios me perdone. Es por el sacrificio de Jesús como Hijo de Dios en esa cruz, y la aceptación que yo tengo de ese sacrificio, el convencimiento que yo tengo de que Jesucristo murió por mí, dice que eso hace que Dios me llene de su gracia. Amén. Entonces, como ya vimos, la gracia es un favor inmerecido. O sea, recibimos el favor de Dios, recibimos algo, un regalo de Dios. Amén. Inmerecido, sí, porque nosotros no nos merecíamos que Dios nos perdonara. Sin embargo, a Él le plació perdonarnos. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Ahora, la gracia, el favor, el perdón, el regalo, la bondad, la bendición, todo lo que ya hemos recibido de Dios por medio de nuestra fe, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ahí es donde nosotros somos hechas nueva creación para poder hacer buenas obras de las que Dios preparó de antemano. Dice, no es por nuestros méritos propios, sino por los méritos de Jesús en esa cruz. Amén. En el Antiguo Testamento la gracia para el pueblo de Dios era por medio del sacrificio de un animal y el derramamiento de su sangre sobre el propiciatorio donde estaba el arca del pacto. Entonces, de esa manera, esa gracia que era por medio de ese sacrificio,
cubría el pecado del pueblo. Y Dios les perdonaba. Pero esa expiación se tenía que hacer año con año. Era una vez al año. Haciendo memoria de los pecados y así poder recibir el perdón. O sea, cada vez que iban al templo, una vez al año, llevaban un animalito para ofrecerlo al Señor por los pecados que el pueblo había cometido individualmente o colectivamente. Entonces, ellos hacían memoria de sus pecados y decían, yo tengo que ir a ofrecerle algo a Dios porque pequé contra Dios, porque cometí un error contra Dios. Entonces ellos recordaban el pecado, pero así era cada año. Entonces, fíjate lo que, como vimos ya en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto de la gracia, y es por medio del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, como el Cordero inmolado, y que su sangre ya no cubre el pecado, sino que ahora lo quita, Él lo borra, nos limpia de una vez y para siempre. Amén. O sea, hay una diferencia enorme, porque el sacrificio, la ofrenda que se hacía, perdonaba el pecado nada más un año. Ahora Jesucristo, que es el Cordero de Dios inmolado, su sangre nos limpia de todo pecado. Eso es bien importante entenderlo. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 16, 17 de la Reina Valera 60. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si yo antes de conocer a Cristo fui, no sé, un alcohólico, un drogadicto, no sé, a lo mejor un asesino, pero yo me arrepiento, conozco al Señor Jesucristo y Dios me perdona, dice que todos mis pecados ya son borrados. Amén. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Entonces, ¿qué viene a mi vida? Un arrepentimiento, porque la gracia me cubre. Y yo digo, Señor, qué bueno eres. Ciertamente podemos pagar consecuencias aquí en la tierra del pecado anterior, ¿verdad? No sé, por ejemplo, si yo fui alcohólico, pues ahora a lo mejor voy a tener que lidiar con una enfermedad en el hígado. Es un ejemplo. Pero de que Dios ya me perdonó por haber sido alcohólico, Dios ya me perdonó. Entonces, eso es muy importante entender, porque nosotros, dice la palabra del Señor, que ya cuando estamos en Cristo somos una nueva creación, y dice que las cosas viejas pasaron y que ahora he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, yo no tengo ya por qué vivir con la culpa de mi pasado. Si eso ya quedó atrás, si ya soy una nueva creación en realidad, o sea, tengo una nueva personalidad. Entonces yo ya no tengo por qué sentirme acusado de mi vida pasada, al menos por Jesucristo ya no. Yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, un amigo me dijo, ¿a poco ya eres cristiano? Le digo yo, sí. Y me dice, ¿qué? Dijo, ¿ya no te acuerdas de lo que eras? Y luego le dije yo, ¿sí? Y dijo, entonces, le dije, tú lo dijiste, era. O sea, es muy sencillo. Sí me acuerdo de lo que yo era, pero ahora Dios ya me perdonó y ahora soy una nueva persona. Amén. Entonces, ahora la gracia que recibimos de Dios no es para seguir pecando, sino para ser agradecidos y obedientes a Dios y a su palabra. Amén. Mucha gente piensa que como estamos bajo la gracia, que si nos arrepentimos Dios nos perdona. Sí, Dios nos perdona, podemos seguirle fallando a Dios, pero que no sea intencionalmente. Amén.
Puede ser deliberadamente que yo cometa puede ser que yo cometa un error sin darme cuenta y me arrepienta y Dios me perdona. Pero si yo quiero usar la gracia a mi favor, creyendo que Dios me va a perdonar cada vez que yo cometo un error deliberadamente, pues no. Fíjate lo que dice Romanos 6, del 15 al 18 en la Reina Valera 60. Dice, ¿qué pues? Es una pregunta. ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, me encanta cuando los pero de Dios, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando se nos revela a nuestra vida y la entendemos. Aquí nos hacen unas preguntas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es una pregunta. Y ahí dice, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice, de ninguna manera. O sea, no hay ninguna forma de nosotros pecar deliberadamente, nada más porque estamos bajo la gracia. Dice que si nosotros obedecemos, dice que si nosotros obedecemos a alguien, que si tenemos algún señor que es al cual le servimos, dice que estamos bajo su dominio. Dice, ya sea para muerte, para pecado de muerte, o para justicia, para obedecer la justicia. O sea, está hablando de que si desobedecemos a Dios y hacemos lo que a Dios no le agrada, o que si hacemos lo que a Dios le agrada, si somos justos, dice que es lo mismo, o sea, en el aspecto de que vamos a tener consecuencias. Amén. Entonces dice, pero gracias a Dios, por la gracia del Señor, que ahora entendemos que fuimos libertados ya del pecado, ya de nuestros errores, ya fuimos perdonados. Entonces, no debemos de jugar con la gracia del Señor, a creer que podemos pecar deliberadamente y que no pasa nada. Sí es difícil hacerlo, ¿verdad? De no pecar, pero Dios aún así nos perdona. Dios aún así quiere que todos volvamos al arrepentimiento. Amén. Fíjate, en otras palabras, la gracia de Dios nos impulsa a obedecerlo en agradecimiento por habernos librado del castigo de la ley y de la esclavitud del pecado y su consecuencia de muerte, tanto física como espiritual, ¿verdad? Y la salvación eterna. Entendiendo que Dios aborrece el pecado y ahora ya limpiado de todo pecado, Él quiere que vivamos obedeciéndole para santificarnos y así poder disfrutar con Cristo de todas las bendiciones que Él nos ha prometido a los que les amamos, a los que le amamos. Amén. Vamos a ver algunos beneficios de la gracia. Ya vimos la salvación de nuestra vida para la eternidad por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que es un beneficio de la gracia, es el primero que recibimos, la salvación. Otro beneficio es el acceso a la presencia del Padre, que ya también hemos hablado, que está en Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Otra bendición que recibimos de la gracia es Efesios 1:3 en la Reina Valera 60. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda clase, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. La vida eterna, la promesa de la vida eterna es otra de los beneficios de la gracia. Primera de Juan 2:25 de la Reina Valera 60. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Otro beneficio y otra promesa. Ezequiel 36:26 de la Reina Valera 60. Un corazón nuevo. Dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Muchas veces nuestro corazón ha sido lastimado, endurecido por la vida, por las situaciones difíciles que nos marcaron. Entonces, cuando recibimos esta promesa de tener un corazón nuevo, un corazón ya de carne, sensible a la voluntad de Dios, a la necesidad de otras personas, eso es maravilloso porque obtenemos un nuevo corazón. Amén. También otra de las promesas y de los beneficios es que tenemos libertad de cárceles. Por ejemplo, aquí viene la libertad del temor, que es algo terrible. Yo lo viví, es algo terrible tener temor, de sentirte muy mal, con mucho temor, con mucho miedo. El Salmo 34:4 de la Reina Valera 60 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué maravilloso es Dios. Amén. Hay otra promesa también, otro beneficio de otra promesa de la gracia, que es la salvación para nuestra casa y nuestros hijos. Amén. Y está en Hechos 16:31 y dice, también de la Reina Valera 60, Hechos 16:31 de la Reina Valera 60 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fíjate qué maravillosa promesa. Yo siempre la declaro para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Amén. Esa es otra promesa. Otra promesa también para nuestros hijos, como dije ahorita. Isaías 49:25 de la Reina Valera 60 dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Amén. Entonces, todos estos beneficios y todas estas bendiciones que tenemos de la gracia de Dios en nuestra vida son maravillosas. Vamos a ver otra que dice que Dios nos prometió no dejarnos solos. Amén. Lucas 11:13 dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial los dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Entonces, ya no estamos solos, ya tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Amén. Suplir y cumplir nuestras necesidades es otra de las promesas. Filipenses 4:19 de la Reina Valera 60 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y así podemos seguir hablando de tantas y tantas bendiciones y promesas que hay en la palabra de Dios dada a nuestra vida y que recibimos por medio de la gracia del Señor. Amén. Esto es maravilloso. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 12, del 6 al 9. El apóstol Pablo está hablando aquí de algo que él sentía. Fíjate, vamos a leerlo.
Entonces, 2 Corintios 12, del 6 al 9, de la Reina Valera 60, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Dice el apóstol Pablo, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí? Él era un hombre que tenía mucha revelación del cielo. Amén. Y que esas revelaciones podían hacer que él se enorgulleciera. Dice que por eso le fue dado un aguijón. Un aguijón es aquello que te ubica en tus debilidades. Es aquello que te pone un límite, que te dice: hey, tranquilo, sereno. Porque a veces, él mismo lo explica antes, dice que para que las revelaciones de Cristo, dice, no, que yo no me, que no me enaltezca sobremanera, o sea, que no fuera orgulloso. No, a mí el Señor me habla, yo tengo revelaciones del cielo. Entonces dice que le fue dado un aguijón. Cuando nosotros somos orgullosos, nos inflamos. Y un aguijón nos desinfla. Entonces, un aguijón nos ubica. Todos tenemos algún tipo de aguijón que nos hace tener los pies sobre la tierra. Amén. Pero sobre todo, lo ubica en su realidad de su debilidad. Amén. Esto pasa cuando queremos ser fuertes y no podemos, y nos sentimos derrotados o desesperados. Y es ahí donde Pablo le pide ayuda al Señor. Amén. A veces creemos nosotros que somos muy fuertes, pero en realidad no nos damos cuenta de nuestra debilidad, no queremos darnos cuenta. El apóstol Pablo dice que le pide al Señor: Señor, ayúdame. Que eso es lo que debemos de hacer al principio, identificar nuestras debilidades y pedirle ayuda al Señor. Y fíjate lo que le dice el Señor, le dice: bástate de mi gracia. Pablo, bástate, mi gracia te basta. Dice: porque mi poder, le dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Wow, qué tremenda enseñanza. Cuando nosotros nos sentimos débiles en algún área de nuestra vida, debemos de identificar esa debilidad, cualquiera que sea esa debilidad. Puede ser alguna debilidad para pecar, ¿verdad? O alguna debilidad en mi carácter, cualquiera que sea nuestra debilidad, identificarla. Y lejos de creernos nosotros con la fortaleza para poder controlar o dominar esa debilidad, más bien pedirle a Dios que su gracia nos cubra, y que esa gracia nos fortalezca, que nos dé el poder, como dice el Señor. Dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces, eso es maravilloso. Fíjate, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo después. Dice, mira cómo termina. 2 Corintios 12, 10. Un versículo adelante. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Fíjate lo que dice. Qué hermosa reflexión de Pablo. Entendiendo que la gracia del Señor es suficiente para sentirnos nosotros fortalecidos en el Señor. Ciertamente no es fácil, hay situaciones que nos debilitan, que nos desaniman. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero en esa debilidad, pedirle al Señor que su gracia nos fortalezca, que su gracia nos cubra. Amén, hay muchos beneficios de la gracia que ya vimos. Entonces, si queremos ser fuertes, aquí hay una pregunta: ¿quieres ser fuerte? ¿O queremos ser fuertes? Debemos de reconocer nuestras debilidades y ponerlas en oración para que la gracia de Dios nos cubra y nos fortalezca. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. La gracia de Dios, este tema se llama la gracia de Dios sobre nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque por medio de Jesucristo Él nos salvó. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, tu plan perfecto de salvación y esa gracia, Señor, ese regalo inmerecido que tú nos has dado, Señor, que aunque nosotros, Señor, no hicimos nada para merecerlo, Señor, a ti te plació dárnoslo, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Señor, porque tu gracia, Señor, nos cubre, porque vino tu gracia, Señor, y nos perdonó, Señor. Muchas gracias por eso. Te pedimos, Dios, que nos sigas llenando de tu poder, Señor, para poder caminar en tu propósito, Señor. Todas aquellas personas que hayan cometido, Señor, un pecado, Señor, que de alguna manera, Señor, se sientan a lo mejor no limpios delante de ti, Señor, que tu gracia les cubra, que tu gracia les vuelva a alcanzar, Señor, y que entiendan que hay una gracia para cada uno de nosotros y que esa gracia nos cubre y nos limpia de todo pecado. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están viendo este mensaje, Señor. Cúbrelos con tu gracia, llénalos de tu amor, Padre, y que cada día, Señor, podamos entender, Señor, que si estamos vivos es por tu gracia, Señor. Muchos de nosotros, si estamos vivos, es por tu gracia, Señor, por tu favor, Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a escuchar esta alabanza. Yo te pido que la entones con ese corazón agradecido a nuestro Dios. Hoy me presento tal y como soy, mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté caer. Así es, Señor, gracias. Sigue, Señor. Me recuerdas que no soy fuerte, Hijo de Dios. Gracias, gracias, Padre. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme. A tu
tu corazón. Gracias, Padre eterno. Anhelamos tu corazón, Señor. Tu presencia, tu corazón, Señor, en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Recibir perdón. Gracias, Padre. Tú llamas. Sí, Padre, sí, Señor. A mirar. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Anhelamos tu corazón, Señor. Anhelamos tu corazón, Padre. Gracias, Señor. Solo a Cristo yo me rindo. Solo te lo entrego a Él. Te entregamos nuestro corazón, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, la salvación de nuestra vida. Gracias, Señor. A tu lado viviremos. Nos rendimos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Te entregamos nuestra vida. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Padre. Gracias, Señor. Viviremos siempre, Señor, a tu lado. La gracia del Señor está cubriéndote ahí. Ahí está cualquier juicio que se haya hecho sobre tu vida. Hoy la gracia del Señor te está cubriendo. No importa el pecado, la gracia es mucho mayor. Donde abunda el pecado, dice que sobreabunda su gracia, dice el Señor. Así que no te sientas mal. Pídele perdón al Señor ahí donde estás. Y esa gracia inmerecida la vas a recibir. Y vas a recibir el perdón y Dios jamás se acordará de él. Decláralo ahí, que sea algo entre tú y Dios. Recibe al Señor Jesucristo, haz tu oración de fe. Si no lo has hecho, haz tu oración de fe. Recibe al Señor Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Recíbelo, recíbelo allí. Y cualquier cosa que haya sucedido en tu vida a partir de hoy, la gracia del Señor te va a cubrir y te va a limpiar de todo pecado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra en las redes. Te pido que si tienes la oportunidad de compartir este mensaje con familiares y amigos, que lo hagas para que la bendición llegue a todas las personas. Nos vemos la próxima semana con otro tema más de la palabra de Dios en las redes. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Amén.